Iniciamos un curso de conceptos básicos, generales y elementales para ingresar al mundo del desarrollo o la programación de la forma más amigable posible. Algunos de los conceptos con sus respectivas definiciones que vamos a ver son computadora, software, algoritmo, programación, programa, plataforma, entre otros. Así que nos vemos dentro. En la vida nosotros tenemos uno o varios propósitos que los alcanzamos por medio de objetivos. Lo mismo pasa con los cursos, es decir, este curso tiene un propósito que lo vamos a lograr por medio de un objetivo que nos dice conocer aspectos básicos y generales relacionados con el mundo de la programación o tecnología, que nos ayuden a tener contexto de diferentes conceptos antes de iniciar con un lenguaje de programación y además ver algunas herramientas con las que vamos a trabajar día a día como desarrolladores. En síntesis, este objetivo que quiere que antes de iniciar en un lenguaje de programación vamos a ver conceptos como software, hardware, plataforma, sistemas operativos, entre otros. Algunas personas que ya tienen una experiencia mínima con temas de programación o tecnológicos van a pensar que estas definiciones la gente ya las conoce de forma implícita, pero no es verdad porque muchas personas vienen de otras industrias o vienen con otro conocimiento y conocer estos conceptos va a ser de gran utilidad cuando entren de lleno a un lenguaje de programación. Ahora nos vamos a enfocar en la parte de a quién va dirigido el curso y los requisitos previos. Primero, ¿a quién va dirigido? Estudiantes autodidactas, universitarios, emprendedores, empresarios, profesores y todas las personas que estén interesadas en aprender a programar. Aunque la parte del interés de si sí quiero aprender o no quiero aprender día tras día yo pienso que está cambiando y se está convirtiendo en una necesidad en esta era digital. La parte de los requisitos previos. Una computadora, conexión a internet. Estos dos aspectos nosotros no los podemos controlar, no los podemos manejar. Para tener una computadora, si somos estudiantes, necesitamos el apoyo de nuestra familia o de nuestros padres, el apoyo económico para poderla comprar. Y la parte de la conexión a internet, nosotros tampoco la podemos controlar ni tampoco la podemos manejar, e incluso nuestras familias tampoco. Ahí nosotros necesitamos tener un buen proveedor de internet, que no nos falle la conexión mucho. Pero esta parte, compromiso y seriedad para finalizar el curso, esa parte nosotros sí la podemos controlar, sí la podemos manejar. Se requiere de mucha actitud para poder terminar los cursos que uno empieza. Y la última y la más obvia es que no necesitamos conocimientos previos en programación. Nos enfocamos ahora en la parte del objetivo final del curso, que nos dice contextualizar conceptos básicos relacionados con el mundo de la tecnología e identificar algunas herramientas con las que vamos a trabajar cuando estemos desarrollando. Esta última parte de identificar las herramientas hace mención a los editores de código y a los entornos de desarrollo, que son las herramientas donde nosotros vamos a escribir el código, donde nosotros vamos a desarrollar y a crear nuestros programas, nuestro software. Y la parte de arriba, cuando habla de conceptos básicos, se refiere a que cuando nosotros estemos entrando a un lenguaje de programación y el instructor o la persona que dirige el curso hable de palabras como inputs, nosotros de forma implícita ya sabemos o tenemos el conocimiento del acercamiento a ese concepto, ya sabemos de qué están hablando, qué es un input. O lo mismo con los outputs, nosotros ya tenemos ese conocimiento o no tenemos el conocimiento como tal, sino que tenemos el acercamiento a ese concepto, porque la idea es aquí tener un acercamiento, no memorizar los conceptos. La idea en el desarrollo no es memorizar, sino que es aprender a interpretar y analizar y solucionar los problemas que nos están dando. O cuando hablen por allá que las variables se almacenan en la memoria RAM, nosotros ya tenemos un acercamiento a ese concepto. Eso es lo importante de este curso. Ahora nos vamos a enfocar en la parte del cronograma de actividades, que son todos los conceptos con los que nosotros vamos a tener el acercamiento y vamos a conocer las definiciones. Computadora, software, hardware, plataforma, sistemas operativos, programa, algoritmo, programación, pseudocódigo, dato, información, entorno de desarrollo integrado y editor de código. Continuamos con nuestro primer concepto básico, que es el de la computadora. Este concepto va a estar acompañado
por diferentes ítems que van a enriquecer el concepto de computadora, lo que nosotros debemos conocer con respecto a la computadora. El primero va a ser su definición, qué son los componentes, los periféricos, periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento o mixtos o bidireccionales. Listo, entonces vamos a conocer cada uno de estos ítems para enriquecer el concepto de computadora. Viéndolo en el contexto que nosotros nos estamos preparando es para trabajar o introducirnos al lenguaje de programación, obviamente para trabajar como desarrolladores de software en un futuro. Puse definición personal porque es una definición mía, no la saqué de Google, entonces la puse personal. Aquí tenemos una ayuda gráfica y aquí tenemos su definición, que nos dice: es la herramienta que nos permite instalar, crear o desarrollar, mantener y desplegar aplicaciones web, móviles, de escritorio y consola, entre otras funciones. Nuestra computadora, en conclusión, es nuestra herramienta de trabajo para nosotros poder crear nuestros sistemas informáticos. Si no tenemos una computadora, no hacemos nada, es nuestra materia prima, es nuestra principal herramienta de trabajo. Nuestro segundo ítem es el tema de los componentes. Aquí tenemos nuestra ayuda visual, tenemos una CPU y tenemos diferentes elementos que no son elementos, se conocen como componentes, que ya vamos a leer su definición, que tenemos una memoria RAM, una tarjeta de audio expandible, una placa madre, una fuente de poder, un disco duro y un procesador. Listo, tenemos algunos, porque la CPU tiene muchísimos más. Y la definición nos dice: conjunto de elementos que hacen parte de un todo. En este caso, el todo es la CPU, la unidad central de procesamiento. Como estamos aprendiendo o enriqueciendo el concepto de computadora, nos vamos a situar en ese contexto. Nuestra CPU, todo lo que esté dentro de la CPU lo vamos a conocer como componentes, pero no solo dentro de nuestra CPU. En el caso de una calculadora, la calculadora, como dentro de la calculadora hay electrónica, todo lo que esté dentro de esa calculadora se conoce como componente. Lo mismo con nuestros televisores, lo mismo con las licuadoras, lo mismo con las lavadoras, con las neveras. Toda la parte que tenga que ver con electrónica se van a conocer como componentes. Pero si nosotros nos situamos y le damos este enfoque, estamos hablando de nuestra CPU. Le estamos dando un enfoque de computadora, digo nuevamente para enriquecer ese concepto. Entonces ya sabemos que todo lo que sea interno de nuestra computadora, ya sea una laptop o de escritorio, lo conocemos como componente. Y lo mismo pasa con los dispositivos móviles. Es un dispositivo electrónico que de forma interna tiene o está compuesto de componentes. Al finalizar la edición de este video, me di cuenta que menciono mucho estos componentes: procesador, memoria RAM, HDD, que es equivalente a disco duro, y SSD, que es equivalente a una unidad de estado sólido. Entonces, una persona que no tenga un acercamiento a estas definiciones, cuando más adelante en el video yo explique un concepto y mencione alguno de estos componentes, esa persona no va a entender por completo el concepto del cual yo estoy hablando. Entonces decidí crear un apartado para hablar de cada uno de estos componentes. Empecemos con el procesador. Nosotros, cuando cerramos la mano, abrimos la mano, nos ponemos de pie o tomamos asiento, todas esas acciones las hacemos gracias a nuestro cerebro. Lo mismo pasa con la computadora. Nosotros como usuario le damos una serie de instrucciones y esa computadora las ejecuta gracias al procesador, ya que ese procesador ejecuta operaciones matemáticas y aritméticas de forma interna para cumplir esa serie de acciones que nosotros como usuario le estamos indicando. Esa es la función principal del procesador, es el cerebro de mi computadora. El tema de la memoria RAM. La memoria RAM se conoce como memoria volátil. ¿Por qué? Porque es una memoria donde se guardan los datos, la información de forma temporal. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un documento de Word y no lo he guardado. Para yo poder seguir trabajando en ese documento y ver lo que yo estoy escribiendo, eso se tiene que almacenar en un lugar, que es la memoria RAM, porque se está almacenando de forma temporal. Y cuando yo vaya a cerrar ese documento, él siempre me va a preguntar: ¿quieres guardar esta información? ¿Por qué? Porque si yo no la guardo, él lo que va a hacer es una especie de reseteo en la memoria RAM, o la va a limpiar, por decirlo de alguna manera, y esa información se va a perder. Ese es un ejemplo claro de memoria RAM. Y además, una buena capacidad de memoria RAM nos permite ejecutar diferentes
diferentes tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estamos navegando y abrimos 15 20 pestañas y el computador sigue funcionando de forma óptima. Eso es gracias en parte a la memoria RAM, que tenemos una buena capacidad de memoria RAM. El tema de disco duro o HDD es un componente donde almacenamos los datos o información o programas de forma permanente. Volvamos al ejemplo de Word. Si nosotros guardamos ese documento de Word, cuando lo vayamos a cerrar, le decimos que sí queremos guardar esa información de la memoria RAM pasa al disco duro y se almacena de forma permanente y nosotros podemos apagar nuestro computador y volverlo a encender y ahí vamos a encontrar ese documento. ¿Por qué? Porque está guardado de forma permanente en un disco duro. Y lo mismo hace la unidad de estado sólido, lo mismo que hace el disco duro, almacenar información, datos o programas de forma permanente. La principal diferencia es que la unidad de estado sólido ejecuta esos documentos, esa información, esos datos o esos programas de forma mucho más rápido, mucho más rápido, de una forma abismal. La diferencia es abismal. Un ejemplo, para yo encender mi computador y mi computador tiene una unidad de estado sólido, se demora 6 segundos. En cambio, si tengo un disco duro, se demora 1 minuto y medio o 2 minutos. Esa es la diferencia tan grande. Y otra diferencia es que los discos duros tienen una capacidad de almacenamiento muchísimo más grande que una unidad de estado sólido. Entonces la unidad de estado sólido es mucho más rápida, pero el disco duro tiene más capacidad de almacenamiento. Eso depende de lo que nosotros queramos para nuestro equipo o nuestra computadora. Por ejemplo, nosotros podemos tener los dos. Un ejemplo, esta computadora en la que yo estoy trabajando tiene los dos, una unidad de estado sólido y un disco duro. Lo que yo hago es que los programas que necesito que se ejecuten rápido, con los que trabajo día a día, los guardo en la unidad de estado sólido, porque me dan esa velocidad que yo requiero. Y los documentos o programas que yo ejecuto de forma esporádica o no necesito que se ejecuten tan rápido o no trabajo con ellos día a día, los almaceno en el disco duro. Un ejemplo de estos videos que estoy grabando. Estos videos que grabo tienen un peso importante, entonces van a ocupar mucho espacio en el disco duro o en la unidad de estado sólido. Pero como tiene más capacidad de almacenamiento mi disco duro, yo lo guardo en el disco duro. Y cuando lo necesito ver, se demora un poquito en ejecutarse, pero como lo que yo requiero no es velocidad, sino capacidad de almacenamiento, entonces me conviene más el disco duro que la unidad de estado sólido. Entonces estos son los componentes que yo menciono más adelante. Vuelvo y repito, esta sección la grabé ya cuando estaba finalizando la edición del video. Por ende, cuando continúes con el video no la vas a ver, pero el PDF que yo te voy a dejar al final del video, cuando usted lo descargue, va a encontrar toda la documentación para que se apoye. Cuando necesite recordar algún concepto o algún componente, se apoye en esta documentación y no tenga que volver a ver el video. Listo, entonces continúen viéndolo. Seguimos con nuestro tercer ítem, que es el de los periféricos. Aquí tenemos la ayuda visual y otra vez nos centramos en nuestra CPU. Y aquí tenemos diferentes periféricos que nosotros conocemos como la cámara, el monitor, el teclado, el mouse. Y su definición, ¿qué nos dice que son los periféricos? Son todos los dispositivos electrónicos que se encuentran por fuera de la CPU, de la unidad central de procesamiento. Todo lo que esté por fuera de nuestra CPU lo conocemos como periféricos. Y todo lo que esté dentro de nuestra CPU lo conocemos como componentes, para tener muy en cuenta esa parte. Continuamos con los periféricos de entrada. Aquí tenemos una ayuda gráfica y aquí tenemos algunos elementos que conocemos muy bien. Teclado, esto es un escáner, micrófono, cámara, entre otros. Y su definición, que nos dice, son los dispositivos electrónicos que ingresan inputs. Esta palabra hay que tenerla muy presente para entender de qué se está hablando en ese momento de inputs. Entonces aquí lo tenemos, que ingresan datos o información para ser procesada por la CPU. Estos periféricos de entrada, su función principal es eso, ingresar datos o información a nuestra computadora para ser procesada por la unidad central. Eso es lo que hacen estos periféricos. Y cuando estén hablando de inputs, ahí mismo debe llegar a su mente que es ingresar información o datos. Es la idea de esta definición. Y tenemos obviamente también los periféricos de salida. Aquí vemos algunos. Monitor, altavoces. Y aquí tenemos su definición. Son los dispositivos electrónicos que hacen la salida, output, de datos o información después de ser procesada por la CPU. Estos dos conceptos se complementan. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay unos periféricos que ingresan una información y aquí hay otros periféricos que esa información que se ingresó anteriormente ellos la muestran al usuario transformada. En este caso, el micrófono
es un periférico de entrada que ingresa uno por un micrófono. Pues en este caso, miren que es mi voz, yo estoy ingresando mi voz, la unidad central de procesamiento de mi computadora la procesa y les está dando a ustedes una salida, que es escuchar esa voz. ¿Por medio de qué? De un periférico de salida. Miren que no es un periférico de entrada, es decir, son dos periféricos diferentes. El de entrada, que es mi micrófono, y el de salida de ustedes, que es su altavoz o los auriculares también. Si ven cómo se relacionan, en este caso del mouse. El mouse es mi periférico de entrada y se relaciona con mi periférico de salida, que es que mi pantalla y la pantalla de ustedes, porque gracias a ese periférico de salida ustedes siempre están viendo dónde está el puntero, en dónde está el puntero, qué acciones está haciendo, y lo mismo pasa con este lápiz touch. Se genera ahí una interactividad que el monitor, el periférico de salida, que es el monitor, se encarga de mostrársela al usuario, mostrárnosla a nosotros. Lo mismo con la cámara. Miren lo curioso con la cámara, que es una locura. Con la cámara capta nuestra imagen y se las muestra a ustedes, o la muestra en otro computador por medio de ¿qué? Del monitor. Entonces capta nuestra imagen, la procesa a nuestra unidad central y se muestra por medio del periférico de salida. Es una locura. Lo mismo pasa con el teclado. Generamos una interactividad, el usuario genera la interactividad con el teclado y el monitor se encarga de mostrar eso al mismo usuario o a otro usuario también. Listo, continuamos. Tenemos periféricos de almacenamiento. Su mismo nombre lo dice completo. Aquí tenemos una ayuda gráfica. Tenemos un CD, una USB, una memoria expandible, me parece que es una memoria expandible, y un disco duro. Y tenemos esto se utilizaba hace mucho tiempo, mucho, un, un cassette. No recuerdo el nombre. Déjenme en los comentarios cómo es que se llamaba este periférico, no lo recuerdo, no recuerdo el nombre. La definición son aquellos dispositivos que permiten almacenar datos o información de forma interna o externa de la computadora, pero también compartirlos con la misma. Es decir, todos estos periféricos almacenan información, ya sea interna, el caso de que de un disco duro, o ya sea externa, ya sea el caso de que de la USB, y compartirlos con la misma. En este caso la USB yo la puedo ingresar a mi computador y la USB ya tiene información que yo puedo compartir con mi computadora, y también a la parte externa, que yo ingreso a la USB de mi computadora, paso una información a esa USB y ya retiro la USB y ya esa información queda de forma externa. A eso hace referencia a este concepto. Y seguimos con el último, que es el de mixtos o bidireccionales. Su mismo nombre lo dice, va a ser una información de doble vía. Aquí tenemos la ayuda gráfica y tenemos la definición. Dispositivos que pueden ser utilizados para ingresar, importante, inputs, dato o información para ser procesada, pero al mismo tiempo y después de ser procesada la información, llevarla de forma exterior, output. Ellos siempre nos van a dar una entrada, una salida. El caso del celular, nosotros mismos con el celular, cuando hacemos el touch, generamos una interactividad que es procesada por la CPU del dispositivo y en la misma pantalla recibimos una salida. Aquí lo vemos como con un módem. Él siempre está recibiendo información y también libera información al exterior. Y aquí tenemos una impresora multifuncional. Se le puede ingresar información por medio del escáner y obviamente la impresora también envía información al exterior cuando nosotros imprimimos documentos o temas así relacionados. Entonces son periféricos de doble vía. Se les ingresa información y también retiran información, output de la información o de los datos. Entonces, en un solo concepto que estamos viendo, concepto principal que es computadora, en ese solo concepto estamos encontrando diferentes ítems que nos ayudan a complementar esa información. No hay que memorizarlos, pero sí hay que tenerlos en cuenta que cuando me estén hablando de un periférico. Mucha gente en serio cree es que este periférico, y le está hablando a otra persona y esa persona que está dando el mensaje, pues el emisor cree que la persona ya entendió que es un periférico. Hay mucha gente que no conoce un periférico porque vienen de otra industria. Imagínense que una persona venga de artes plásticas o cosas así y le mencionen un periférico. ¿Qué es un periférico? Para eso hice este curso, para que le ayude a ese tipo de personas. Listo, continuamos con nuestro segundo concepto,
que nos dice hardware. Aquí tenemos la definición, aquí tenemos una ayuda gráfica y aquí tenemos lo que dice la definición. Representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, teléfonos o dispositivos electrónicos, es decir, los componentes que pueden ser vistos y tocados. Un ejemplo, aquí tenemos un procesador, tenemos una memoria RAM, una placa madre, una fuente de poder, un disco duro y tenemos algunas resistencias. Anteriormente, en el concepto de componentes, vimos que a esto se conocía como componentes. Componente, 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 componente. Y aquí estamos hablando ya del hardware, que son los elementos de un dispositivo electrónico los cuales nosotros podemos tocar, podemos ver, son tangibles. Ya no los vamos a conocer como componentes cuando estén todos agrupados, sino que los vamos a conocer como hardware. Es decir, cuando estemos hablando de un elemento de forma individual, lo conocemos como componente, pero cuando esos componentes estén en un lugar, estén agrupados, estén todos juntos, ya los vamos a conocer como hardware. Y aquí tenemos el caso de una cámara. Tiene una cámara, aquí hay una cámara con diferentes componentes de forma individual. Componentes de forma individual, uno solito. Pero cuando ya los agrupamos dentro de una cámara, ya estamos hablando de hardware. Lo mismo pasa con el teléfono. Cada componente es uno, así uno solito lo conocemos como componente. Cuando estén agrupados dentro del teléfono, estamos hablando de hardware. Lo mismo pasa con el computador y lo mismo pasa con cualquier dispositivo electrónico. Listo, para que tengamos ese concepto claro de hardware. De hardware y no irlo a confundir con el de componente. Componente cuando tengo un elemento solo. Componente. Cuando ya están todos agrupados, lo conozco como hardware. Continuamos con el segundo concepto, que es el de sistemas operativos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la definición, tenemos la ayuda gráfica y tenemos lo que dice la definición. Es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco duro, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. Bueno, aquí ya tenemos algunos conceptos que ya hemos visto. Memoria, disco duro, los mencionamos. Medios de almacenamiento también los mencionamos. Y esta palabra también la mencionamos. Periféricos. Listo. Nuestro computador o nuestro dispositivo móvil tiene tema del hardware, ¿cierto? Que cuando están agrupados los conocemos como hardware. Y el tema de los periféricos, que son los que están por fuera. Y en esos periféricos pues, tenemos periféricos de entrada, tenemos periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos bidireccionales o mixtos, ¿cierto? Pero eso así solito, eso no funciona. Eso no, que voy a chasquear los dedos y va a funcionar. No, eso así no funciona. Eso funciona gracias a ¿qué? A los sistemas operativos. Los sistemas operativos son los encargados de administrar y a manejar todo el hardware. Decirle a la memoria RAM, memoria RAM, necesito esto porque está corriendo un programa y ese programa necesita esta memoria RAM. Disco duro. En el disco duro vamos a almacenar estos datos que me ingresaron. Acá los tenemos. Cuando ingreso una USB para almacenar información, bueno, entonces el sistema operativo, bueno, llegó un nuevo dispositivo, vamos a reconocerlo. El sistema operativo es el encargado de mover todos esos hilos. Listo. Y aquí tenemos algunos sistemas operativos como son Linux. Este es muy utilizado por desarrolladores. Este es más comercial, el que mucha gente tenemos, que es Windows. Este es para el dispositivo móvil, que es el de Android, que mucha gente tenemos y que obviamente en el dispositivo móvil también los recursos tienen que ser administrados y ahí el sistema operativo juega el papel. Aquí tenemos Mac OS, que es el de Apple y también funciona igual. Y esto es el concepto de sistemas operativos. Seguimos con otro concepto que es el de software. Aquí lo tenemos. Software. Tenemos la definición, tenemos ayuda gráfica y tenemos lo que nos dice la definición, que nos dice, es una herramienta intangible que nos permite administrar los recursos que necesita el sistema operativo del computador o teléfono para manejar los programas y aplicaciones, es decir, sirve como puente para que el usuario interactúe con el hardware del sistema operativo. Anteriormente vimos los sistemas operativos. El sistema operativo es un software, pero a nivel de sistema operativo, es decir, ese sistema operativo o ese software del sistema operativo va a interactuar
interactuar con el hardware, va a interactuar con la memoria RAM, va a interactuar con el disco duro o la unidad de estado sólido, va a interactuar con todos esos componentes, que todos esos componentes cuando están agrupados son o se conocen como hardware. Listo, ya vimos esa parte. Entonces aquí tenemos el concepto de software, pero un ejemplo, aquí tenemos un Instagram, aquí tenemos un Paint, aquí tenemos un programa de gráficos o estadísticas y aquí tenemos diferentes programas para celulares y también para los computadores. Todos esos programas que nosotros conocemos como Instagram, como Facebook, todo eso es software. Eso es software, pero está en la categoría del software que interactúa con el software del sistema operativo, que a su vez ese software del sistema operativo interactúa con el hardware del computador. Entonces, los dos son software, pero este software del Instagram interactúa con el sistema operativo de mi teléfono móvil. ¿Qué cuál es? Que es Android. Y Android a su vez se encarga de interactuar con el hardware de mi dispositivo, de mi teléfono. Entonces, los dos son software, pero en diferente categoría. Uno en la categoría de interactuar con el hardware y otro en la categoría que es de interactuar con el sistema operativo. Porque entonces yo el sistema operativo necesito 4 de RAM. El sistema operativo va y le dice al hardware necesito que me dé 4 de RAM porque este software que está corriendo me está pidiendo esta cantidad de RAM. Entonces ahí hay que tener esa parte muy, muy clara. Seguimos con otro concepto de plataforma. Aquí lo tenemos, plataforma, definición, ayuda gráfica y lo que nos dice la definición. Es la unión del software y el hardware. Fin de la discusión, es la unión del software y el hardware. La vemos en donde, en teléfonos móviles y en computadores, que es lo más común. Donde exista software y hardware, eso es una plataforma. Por eso hay veces nos dicen, ¿qué plataforma utilizas? ¿Android o iOS? Entonces nosotros decimos Android, pues generalmente decimos Android. Y esas son las plataformas que nosotros más conocemos. Y lo mismo pasa con los computadores. ¿Qué sistema operativo tenés? Tenemos Windows o tenemos Mac OS. Entonces ahí estamos hablando de otra plataforma. Pero existen otras plataformas como es el de la calculadora. La calculadora es una plataforma. ¿Por qué? Porque la calculadora tiene software y tiene hardware. Entonces, al unirse o al hacer conversión esos dos conceptos, ya eso se transforma en una plataforma. Seguimos con otro concepto que se va a llamar algoritmo. Aquí tenemos la definición, aquí tenemos ayuda gráfica y aquí tenemos lo que nos dice la definición. Un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. Esto es importante. Cuando nosotros pensamos o queremos aprender a programar o a desarrollar sistemas, nosotros no podemos irnos a pensar en un lenguaje de programación porque hay muchos lenguajes de programación. Lo que nosotros tenemos que pensar en desarrollar la lógica de programación, y esa lógica de programación se desarrolla por medio de ¿qué? De algoritmos o estructuras algorítmicas. Para aprender estas estructuras algorítmicas, para analizarlas, para entenderlas, para interiorizarlas, todo eso nosotros lo hacemos por medio del planteamiento de problemas. Nos dan un problema y nosotros tenemos que encontrarle una solución y la vamos a hacer por medio de estructuras algorítmicas. ¿Qué son esas estructuras algorítmicas? Instrucciones de forma ordenada que van a solucionar un problema. Eso es lo que quieren decir los algoritmos o las estructuras algorítmicas. Y en lo que nos tenemos que enfocar para aprender si queremos aprender a desarrollar. Continuamos con otro concepto que es el de programa. Aquí tenemos la definición, ayuda gráfica y su definición dice: es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permiten realizar una tarea específica. Estos programas corren sobre un sistema operativo, ejemplo Windows, Linux, Mac OS y Android, entre otros. Bueno, esto es muy parecido al algoritmo, pero aquí cambia algo. Ese algoritmo que anteriormente aprendimos, que definimos como un conjunto de instrucciones lógicas que van a solucionar una tarea en específico, eso se convierte en un programa, deja de ser un algoritmo y se convierte en un programa cuando se escribe en un lenguaje de programación. Cuando nosotros eso lo empezamos a escribir en un lenguaje de programación, ya se convierte en un programa que también es un software. ¿Por qué? Porque corre en el sistema operativo que ya hablamos
anteriormente sobre él. Pero tengan eso claro, cuando me estén hablando de un programa, es un conjunto de instrucciones que ya está escrito en un lenguaje de programación y soluciona una tarea en específico. Ahí ya sé que es un programa. Pero si estoy hablando de algoritmos o de estructuras algorítmicas, estoy hablando de un conjunto de instrucciones que siguen un paso a paso de forma lógica y secuencial. Listo, ese es el algoritmo, esa es la diferencia entre el algoritmo y el programa. Ténganlo muy presente. Seguimos con un nuevo concepto, el de programación. Acá tenemos programación, definición. Aquí tenemos una imagen de programación. Y la definición nos dice, es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. Está muy relacionado con lo que vimos anteriormente de los algoritmos. A partir de un problema, nosotros vamos a buscar una solución por medio de ¿qué? De ordenar, de estructurar, de componer, de ejecutar diferentes acciones, gracias a los algoritmos combinados con los lenguajes de programación. Los dos se combinan, el algoritmo lo combino con el lenguaje de programación y ahí desarrollo una serie de acciones que me van a permitir solucionar un problema. Ahí estoy haciendo programación, ahí estoy programando. Seguimos con uno más, pseudocódigo. Aquí tenemos el pseudocódigo, la definición, aquí tenemos una ayuda, aquí tenemos su definición que nos dice, no es un lenguaje de programación, oigan esto, no es un lenguaje de programación, es decir, es un lenguaje intermedio entre nuestro lenguaje natural y un lenguaje de programación. A través de él se pueden escribir los algoritmos con un lenguaje más próximo al nuestro. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo pseudocódigo, nosotros estamos hablando con la computadora, hablando en un lenguaje en el que nosotros nos comunicamos, ya sea el español, ya sea el inglés, ya sea el portugués, ya sea el que sea. Es un lenguaje natural, es la forma en que nosotros nos comunicamos, entonces estamos tratando de hablar con nuestro computador de esa forma como nosotros nos comunicamos con otra persona, pero al mismo tiempo con palabras claves que pueda entender el computador. Entonces esas palabras claves que pueda entender el computador y mi lenguaje natural los combino y ahí sale el pseudocódigo. No es lenguaje de programación 100% ni es lenguaje natural de nosotros al 100%. Es un poco de ambos, es un porcentaje de ambos y eso es la combinación del pseudocódigo. Y aquí vemos un ejemplo de un algoritmo que nos dan un problema de un salario, me parece que es para descubrir el salario de una persona y aquí hacemos pseudocódigo para poder encontrar el salario de esa persona. Listo. Y spoiler alert, yo en este momento estoy trabajando en un curso de pseudocódigo para personas que empiezan a programar desde cero, para que empecemos por esta parte antes de empezar por un lenguaje de programación. Se recomienda primero empezar con pseudocódigo antes de entrar a un lenguaje de programación para que sea de una forma más amigable, para que sea más fácil aprender a programar. Esa es la recomendación, pseudocódigo y estructuras algorítmicas. ¿Para qué? Para desarrollar esa lógica de programación y pseudocódigo para poder comunicarnos con la computadora de una forma más fácil y más amigable, porque cuando ya entremos a un lenguaje de programación como tal, ya ahí sí es un lenguaje pues que la computadora sí tiene que entender. Ahí ya vienen otros conceptos de lenguajes de bajo nivel, de medio nivel, de alto nivel, pero en su momento lo vamos a ver. Pero quédense con la definición que les he dado de algoritmo, de programación, de programa, de pseudocódigo. Listo, en este caso de pseudocódigo, un porcentaje de lenguaje natural de nosotros, el cual nos comunicamos con las otras personas, y un porcentaje de lenguaje que trabaja con los computadores. La combinación o la convergencia de esos dos lenguajes me da pseudocódigo. Seguimos con un nuevo concepto que es el dato. El dato parece como sin importancia, pero en serio es tan importante. Aquí tenemos la definición, ayuda visual, y aquí tenemos lo que dice la definición. Nos dice, es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. En conclusión y en pocas palabras, los datos hacen referencia, un ejemplo como a que nosotros estamos en un curso y hay varias personas y el instructor o la persona que está al frente empieza a llamar a lista y empieza a llamar el nombre de Peranito, del Sultanito, del niño, de la niña, del muchacho, la muchacha, de todo el mundo.
ahí estoy que está dando datos, está llamando el nombre de este, el del otro, o estamos haciendo una encuesta y nos piden la dirección de la casa, es un dato, me piden mi edad, es otro dato, fecha de nacimiento, otro dato. Entonces a eso nos hacemos referencia. Son diferentes términos que nosotros damos a conocer. Esa es la esencia del dato. Y aquí viene la magia, con información. Aquí lo tenemos, información. Definición, ayuda visual. Y lo que nos dice la definición dice, se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor, o sea, la persona que está recibiendo esos datos, para tomar decisiones. Aquí empieza la magia, o aquí empieza la esencia de por qué son tan importantes los datos. Con los datos yo no puedo tomar decisiones, yo no sé qué hacer, yo solamente tengo un término, un valor de algo o de alguien y lo conozco y ya, pero con la información yo puedo empezar a tomar decisiones. Vamos a hacernos un ejemplo aquí. Lo pongo con un ejemplo que a uno le guste una niña. O si usted es una niña y le guste un niño. O si usted es una niña y le gusta una niña, pues le gusta. O si es un niño y le gusta un niño, pues le gusta un niño. Y si usted es una persona que le gusta, no sé, lo que le guste. Vamos a poner eso, lo que a usted le guste. En mi caso es, si a mí me gusta una niña, yo empiezo a obtener datos como qué, como bueno, el nombre, en qué curso está, o si yo sé a qué hora salen al descanso, que terminan las clases. Un ejemplo, yo sé que ella sale a las 9. Bueno, entonces yo salgo a 10 minutos antes y me compro un cafecito y le compro uno a ella y algo de comer. Y cuando ella salga de clase, yo llego y le doy cafecito y pancito, no sé qué, y le pongo conversa. ¿Yo ahí qué estoy haciendo? Yo ahí estoy tomando decisiones de acuerdo a la información que tengo, que la recogí anteriormente por medio de datos. Esa es la clave de la información. Pues este fue un ejemplo como para que, pues que nos pasa como a todos, ¿cierto? Pero un ejemplo más de la vida real, esto se utiliza mucho en las empresas. Las empresas recogen nuestros datos. Un ejemplo, YouTube. YouTube, a través de lo que nosotros navegamos en la página y vemos diferente contenido, él a través de eso recoge diferentes datos. Y con esos datos obtiene información sobre ese usuario, sobre qué le gusta, qué no le gusta, qué más ve, qué no ve. Y a través de eso, de esa información que recogió, hace un perfilamiento. Las empresas perfilan a sus usuarios y de acuerdo a ese perfilamiento yo sé, bueno, a este le gusta esto, entonces yo le mando publicidad relacionada con eso. Yo sé que a este otro le gusta esta otra cosa, entonces yo le mando publicidad con respecto a eso, obviamente contenido y publicidad. O lo mismo con temas de e-commerce. Vamos a comprar algo, no sé qué. Entonces yo compré mis zapatos, en este caso voy a poner el ejemplo, yo compré mis zapatos y los compré todo muy bien. Y ya pienso que no pasó nada, pero no, a la empresa ya, yo le di un montón de datos, ellos con ese conjunto de datos hacen información, obtienen información sobre mí y con esa información me perfilan y ya en su perfilamiento ya me mandan diferentes ofertas, me mandan diferentes cosas, ya sea por email, ya sea en publicidad, ya sea en mis redes sociales, en lo que sea. ¿Por qué? Porque me perfilaron. Entonces, pues eso es la información tan importante, porque esas empresas toman decisiones a partir de la información. Nosotros tomamos decisiones a partir de la información. ¿Listo? Entonces, eso es vital. Los datos son vitales, eso es de suma importancia. Seguimos con nuestro otro concepto que es el DID o entorno de desarrollo integrado. Tenemos definición, tenemos ayuda gráfica y tenemos lo que dice la definición. Es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas de desarrollo comunes en una sola interfaz gráfica de usuario. Es decir, esto es un superset de herramientas que vienen incluidas en dicho entorno de desarrollo y estas herramientas me ayudan a crear los programas de una forma más amigable y ligera. Se utiliza principalmente para lenguajes de programación robustos. Es decir, robustos es cuando ocupan o necesitan recursos de mi computadora. Los recursos, es decir, hardware, es decir, componentes, es decir, un poco de memoria RAM, un poco de disco duro o un poco de la unidad de estado sólido si estoy utilizando una. Eso hace referencia a la palabra robusta. Entonces, este IDE es perfecto para esos lenguajes de programación. Otro concepto que tenemos es el de editor de código y está muy relacionado con el anterior. Aquí tenemos definición, ayuda visual y
definición nos dice, es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Es decir, esto es un entorno de desarrollo también como el anterior que nos sirve para crear aplicaciones, pero es un poco más ligero, donde las herramientas que nosotros necesitamos no vienen preestablecidas o instaladas o incluidas como el anterior, sino que nosotros las agregamos por medio de extensiones. Entonces este editor se utiliza más que todo para lenguajes de programación un poco más ligeros, aunque cabe recalcar y destacar que este editor de código también se pueden utilizar lenguajes de programación robustas para trabajar en este editor de código, pero para poder trabajar con esos lenguajes de programación nosotros tenemos que agregar algo que se llaman extensiones, y en el anterior, en el entorno de desarrollo, nosotros no tenemos que agregar ese tema, sino que esas herramientas ya vienen incluidas en ese entorno de desarrollo, aunque también cabe resaltar y destacar que en esos entornos de desarrollo también se pueden agregar herramientas, y esas herramientas se conocen como plugins, son plugins. En el editor de código se conocen como extensiones, y aquí en el entorno de desarrollo integrado se conocen como plugins. Generalmente yo los utilizo para lenguajes de programación que van en el backend. El backend quiere decir que son tecnologías que nosotros como usuario no alcanzamos a ver, no alcanzamos a percibir, y esas tecnologías interactúan con algo que se llama la base de datos. Y este editor de código lo utilizo más que todo para tecnologías que tienen que ver con el frontend. El frontend es que se hace referencia a lo que nosotros podemos ver o con lo que nosotros podemos interactuar en la página web o en la aplicación móvil como usuarios, lo que podemos ver, interactuar, a lo que le hacemos clic, a lo que podemos, en las cajas de textos que podemos escribir los formularios y llenar datos. Eso hace referencia al frontend. Pero cuando ya estemos en un curso de una tecnología en específico, ya vamos a aclarar ese concepto también, pero con lo que les dije se pueden hacer una idea. Entonces, en conclusión, los editores de código, lenguajes de programación un poquito más ligeros, aunque cabe resaltar que también se pueden ejecutar lenguajes de programación robustos, y en el IDE o entorno de desarrollo a utilizarlo para ejecutar generalmente lenguajes de programación un poco más robustos, aunque también cabe destacar que se pueden utilizar lenguajes de programación de forma ligera. Entonces ya nosotros nos adaptamos primero con el que más nos guste y estemos cómodos, o dependiendo de la tecnología con la que estamos trabajando, o dependiendo con el entorno de desarrollo o editor de código que trabajen en la empresa donde nosotros trabajamos, o con los dos. Por ejemplo, un entorno de desarrollo para el backend y un editor de código para el front. Ya eso es muy relativo. Y ese sería nuestro último concepto. Anteriormente yo había dicho que este era el último concepto, el concepto de editor de código y el concepto de entorno de desarrollo integrado. Pero cuando estábamos viendo estos conceptos surgieron nuevos conceptos como frontend y backend. Entonces yo decidí hacer un apartado individual de estos conceptos de frontend y backend. ¿Por qué? Porque soy consciente de que cuando estamos empezando en algo nuevo, especialmente en el mundo del desarrollo, cuando en un solo concepto combinamos varios conceptos puede ser confuso. Entonces decidí hacer un apartado individual y veámoslo acá: frontend, definición. Aquí tenemos algunas tecnologías con las cuales se puede desarrollar frontend, y tenemos la definición que nos dice: este rol es el encargado de brindar la apariencia visual a un sistema informático y generar la interactividad entre el sistema y el usuario. Esto es muy claro. Un ejemplo: cuando nosotros entramos a YouTube y vemos los videos en cuadrícula, eso se ve en cuadrícula gracias al desarrollo frontend. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo así. Cuando nosotros estamos viendo videos y buscamos una palabra en el buscador y empezamos a escribir en la cajita, eso es gracias a quién, al frontend. Y damos clic en buscar y nos salen todos los resultados que nosotros estamos buscando. Eso es gracias a qué, a esa interactividad que se genera gracias al frontend. Algunas empresas dividen las tecnologías del frontend en maquetación e interactividad. La maquetación quiere decir ese tema que mencioné anteriormente, de que en YouTube salen todas las cuadrículas, así todos los videos estilo cuadrículas. La maquetación de ese sitio web, de esa aplicación web, se decidió así. Y la interactividad tiene que ver que cuando yo le dé clic a la lupita del buscador, me salgan todos los resultados
relacionados al tema que yo estaba buscando en particular. A eso se refiere la interactividad. Y la maquetación es a que todos los videos se vean así en cuadrículas. Entonces hay veces las empresas tienen un rol para el tipo maquetador, el tipo rol maquetador, y el otro JavaScript o interactividad. Ese JavaScript o interactividad se le conoce como frontend, pero la mayoría de las empresas engloban el frontend en tecnologías que utiliza el maquetador y la interactividad, las engloban en una sola y la denominan frontend, que es solo la apariencia visual. Ahora seguimos con el otro concepto, que es el del backend. Concepto backend, definición, ayuda visual y definición. Nos dice: este rol es el encargado de interactuar con la base de datos y desarrollar la lógica de negocio para el cual se está construyendo el sistema informático. Un ejemplo: a usted le dicen construir un sistema de entrega de domicilios, pero esa entrega de domicilios, eso no existe. Entonces usted ¿qué tiene que hacer? Digitalizar esa lógica de negocio. Lo que usted tiene que preguntarle al cliente: bueno, ¿y cómo funciona su negocio? Y a raíz de lo que le diga el cliente, usted empieza a implementar toda esa lógica, pero ya en digital, en un sistema informático. A eso se refiere la lógica de negocio, que el sistema haga que siga funcionando ese negocio, que siga vendiendo, que el domiciliario vaya y entregue los pedidos, que reciba la plata, que la persona, el usuario, escoja los productos que necesita. Todo eso es lógica de negocio, todo eso se hace en el backend y al mismo tiempo interactúa con la base de datos, que la base de datos es la encargada de guardar nuestros datos, y el backend va a la base de datos y le dice: base de datos, guárdame estos datos. O le dice: base de datos, entrégueme estos datos que yo los necesito y anteriormente usted ya me los había guardado. En pocas palabras, el flujo sería así. El frontend es el que captura o atrapa los datos. Pongamos este ejemplo de un formulario de usuario que está llenando una información. El usuario llena la información en el frontend. Cuando le da el usuario en el botón clic enviar, entonces ese frontend captura todos esos datos y se los entrega al backend. El backend ya mira, revisa, hace algunas validaciones que cumplan algunas normas que se definieron anteriormente, y ya ese backend se lo entrega a la base de datos y ya la base de datos los guarda. En otro momento ese usuario dice: ah, no, ya necesito ver esos datos que anteriormente guardé. Entonces va al frontend y busca un ejemplo que exista un botón que diga, este es un ejemplo, que diga revisar datos personales. Entonces él ya le da clic acá. Entonces ya el frontend viene donde el backend: backend, me están pidiendo los datos que anteriormente te había mandado, ¿me los entregas por favor? Entonces el backend va a la base de datos y le dice: base de datos, por favor, necesito estos datos que ya te había enviado anteriormente. Entonces la base de datos revisa que el backend cumpla con las validaciones que necesita, los permisos que necesita para entrar a la base de datos y poder ahí tomar datos o entregar o hacer todas esas operaciones. Pues cuando hablo de operaciones me refiero a que el backend pueda crear datos, que el backend pueda actualizar datos, que el backend pueda retirar datos de esa base de datos. Me refiero a eso con el término de operaciones. Entonces, volviendo al ejemplo, el backend va a la base de datos y le dice: entrégame los datos por favor. Listo, se los entrega y ya el backend va al frontend y se los entrega al frontend y ya el frontend se los muestra al usuario. Entonces, en pocas palabras y de una forma muy general y resumida, podemos decir que ese es el frontend y ese es el backend. Y esos son los diferentes roles de programación que se cumplen en empresas. Hay otros roles que se llaman full stack, que esos son las personas que dominan parte del frontend y también dominan el parte de backend. Y lo que tenemos aquí son diferentes tecnologías con las cuales se trabaja en el backend y en el frontend. Listo, seguimos con otro concepto, que es el de hosting. Hosting, definición, ayuda visual, recursos visuales y definición, que nos dice: para que los sistemas sean visibles en cualquier parte del mundo, nosotros necesitamos alojarlos en la internet. Para eso es el hosting, alojamiento de cualquier sistema informático, ya sea web, ya sea móvil. Entonces, para que cualquier persona pueda acceder a nuestro sistema informático, él necesita estar disponible en un lugar 24 horas, 7 días a la semana, que sea disponible para todas las personas. A eso se refiere el hosting. Un lugar donde se almacene mi programa, mis archivos con los que yo construí mi programa y que sea visible para todas las personas. Y eso se hace gracias a ¿qué? Al dominio. El hosting los aloja,
aloja todos esos archivos, todo eso donde yo creé mi programa informático, aloja todo eso, ese es el hosting, pero para que sean visibles para todas las personas de cualquier lugar del mundo, se necesita que el dominio. Y aquí viene la definición y nos dice, los aplicativos que están en la internet tienen una dirección que los hace únicos, como por ejemplo 1.345.567.66. Pero para los usuarios, o sea, para nosotros es muy complicado y aburrido recortar esa dirección. Aquí es donde entran los dominios, los cuales son direcciones fáciles de recordar y se relacionan con el nombre de la empresa o del aplicativo o de la marca. Un ejemplo, YouTube. Nosotros recordamos que es youtube.com. Es más fácil para nosotros como usuarios recordar youtube.com que recordar una dirección con un valor numérico bien largo. Eso para nosotros es muy aburridor y no es fácil de recordar. Entonces ahí es donde entran los dominios que le dan esa dirección a los aplicativos. Le da la dirección a los aplicativos para que las personas recuerden más fácilmente esa dirección. Y el hosting lo que hace es almacenar, alojar todos esos archivos donde se crearon los programas para que estén ahí disponibles para el 24/7 para las personas. Pero aquí viene otro concepto que está relacionado. Los servidores. Definición. Aquí ayuda visual. Y aquí definición nos dice, son computadores con recursos muy poderosos distribuidos en todo el mundo, que se encuentran en data centers, que son lugares donde existe una gran cantidad de servidores. Los servidores, ¿qué son? Los servidores son computadores con recursos muy fuertes, muy grandes, muy poderosos, que permiten alojar esos archivos de mi programa, los cuales mencionamos anteriormente. Nosotros los conocemos como hosting, pero lo que realmente son esos lugares de almacenamiento son servidores, que son supercomputadores que me permiten alojar muchos programas. Por ejemplo, permiten alojar YouTube, permiten alojar Instagram, permiten alojar WhatsApp web, permiten alojar todos nuestros aplicativos web, infinidad de aplicativos web. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos computadores hacen que estén disponibles 24/7. Imagínense cuántas personas en el día consultan WhatsApp web o YouTube y cuánto lo consultan al mismo tiempo. Entonces necesito una computadora con unos super recursos que sea capaz de hacerme eso, de entregarle las peticiones a esos usuarios que están mandando a solicitar el contenido. Servidores, su mismo nombre lo dice, servidor. Entonces a usted cuando esté aprendiendo a programar, muchas veces le van a decir, bueno, vamos a utilizar un servidor local. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos diciendo que los servidores son supercomputadoras, pero no dejan de ser, ¿qué? Computadoras. Entonces, cuando usted le digan, es que estamos trabajando con un servidor local, estamos trabajando con nuestra computadora. Un ejemplo, estamos desarrollando un aplicativo web y estamos utilizando un servidor local. O sea, nuestra computadora sirve como servidor local para nosotros todos los cambios y todo el proceso de construcción de ese aplicativo web, nosotros poderlo ver en tiempo real, que todos los cambios que nosotros hacemos se puedan reflejar. Entonces por eso necesitamos utilizar el servidor local, es decir, nuestra misma computadora nos está sirviendo como computadora para construir nuestro aplicativo web y al mismo tiempo nos está sirviendo como servidor que nos sirve el aplicativo web que nosotros estamos utilizando. Eso es lo que quiere decir cuando te dicen, servidor local. Eso es lo que estás haciendo. Tu computadora construyes tu sitio web y al mismo tiempo tu computadora te está sirviendo como servidor de contenido, es decir, como un servidor. ¿Y por qué me sirve a mí? Porque como ese aplicativo está solo en mi computadora y solamente lo puedo acceder yo tengo los suficientes recursos para solamente poder yo interactuar con esa construcción de esa página web. Y este sí es el último concepto, que es el de cliente. Aquí tenemos la definición, ayuda visual y lo que nos dice. Son dispositivos o sistemas que acceden a un servidor y recuperan datos de él. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer como cliente. Un ejemplo, dispositivos. Cuando estamos en el celular, cuando estamos en el computador. El dispositivo aquí nos muestran a WhatsApp. ¿Cuántas personas consultan WhatsApp en el día? Muchísimas. Entonces todos esos teléfonos van a ir al servidor donde está alojado o almacenado toda la parte de WhatsApp y le van a decir, WhatsApp, por favor, necesitamos estos datos. Entonces WhatsApp revisa, sí puedes acceder a estos datos, pan.
te los entrega a ti, pero al mismo tiempo hay otro cliente, o sea, otro dispositivo, otro teléfono móvil. Necesita este también necesita, bueno, se los entrego a él también. Y necesitan de todas partes del mundo muchos clientes, o sea, muchos dispositivos que en este caso son celulares. En este caso también pueden ser computadores. Cuando tenemos WhatsApp web, estamos consultando en el servidor de WhatsApp para que nos entregue datos. Pero no solamente se refiere a dispositivos electrónicos físicos, sino que también puede ser software. Un programa de software que entre a un servidor a consultar datos también puede ser. Un ejemplo cual que nosotros conozcamos que sea muy común es Google, el navegador. El navegador, cuando nosotros entramos a hacer una búsqueda, nosotros ingresamos al navegador, ingresamos los datos, le damos en la lupita y el navegador va a servidores a buscar dónde está esa información. Entonces el navegador me está sirviendo como cliente, porque va a entrar al servidor y va a sacar los datos. Entonces como cliente me puede servir un dispositivo electrónico físico o me puede servir otro software, un programa que entre a un servidor a consultar datos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia de que es un cliente en el contexto de desarrollo de software, en el contexto de programación, porque en el contexto de marketing digital un cliente es un usuario. En el marketing digital un usuario o un cliente es lo mismo. En el contexto del desarrollo de software, el usuario somos nosotros que interactuamos con el sistema y el cliente es nuestro dispositivo o es un software que interactúa con un servidor o a un servidor a pedir datos. Hay que tener clara esa parte. Bueno, finalizamos el curso. Espero hayas aprendido algo nuevo o reforzado lo que ya sabías. Tuvimos el acercamiento a muchos conceptos que nos van a ayudar a ingresar al mundo de la programación de una forma más amigable. En este camino vamos a encontrarnos con muchos más conceptos y a medida que avancemos los vamos a conocer e interiorizar. Si quieres complementar alguno de los conceptos que aquí vimos o agregar uno nuevo, te invito a que lo hagas en la caja de los comentarios, pues esto es de gran utilidad para enriquecer el video y a la comunidad y así ayudarnos entre todos, creciendo en torno al aprendizaje y a un conocimiento constructivista. Sin más que decir, nos vemos pronto y muchas gracias por ver.